Bienvenidos a Spirit Almanac. Soy Tamara Suárez y hoy voy a hablar de qué es somático y otra palabra que quizá no ha calado tanto en España, pero está ahí también, que es embodied. ¿Qué significan estos términos de moda? Y muy importante, desvincularlo de relajación y suavidad. Tienes este episodio en formato escrito en mi perfil de Substack Semillas de Calma. Entonces, comenzamos. Comenzamos viendo qué es somático. Y es una palabra que se ha puesto de moda junto con neuro, ¿no? Ahora ya neuro está en todo, neuroyoga, neuro no sé qué, neurocerámica veía el otro día, en referencia al sistema nervioso y por extensión a las emociones, el lenguaje del cuerpo, etcétera. Es una palabra, sobre todo muy vinculada también a terapia, que surgió hace años en Estados Unidos y que ha llegado a España con fuerza. Y da título no solo a formaciones de yoga y de otras disciplinas, también prácticas, técnicas, centros dedicados al movimiento, yoga somático se ve por ahí, ¿no? Ya también la palabra somática ahora de repente se pone en femenino. Entonces, yoga somático, ¿qué quiere decir esto? Y aquí un spoiler. Decir yoga somático es como decir chai tea. Tea, té, chai, todo significa lo mismo. Es una redundancia. Hay dos formaciones de Lighthouse Yoga donde comparto prácticas somáticas. Una es yoga para la calma, que luego veremos también en detalle esto de calma y por qué. Y luego otra es BSMT Soma, además del curso Emotion. Pero hay personas que me preguntan, ¿no? Cuando están interesadas en estas formaciones, me preguntan si van a aprender prácticas somáticas. Y cuando indagas qué entienden por somático, no saben definirlo. Y a mi pregunta es, ¿cómo es posible que busquemos practicar algo que no sabemos qué es? ¿No? ¿Por qué quiero yo practicar algo, introducirlo en mi cuerpo, en mi sistema, en mi mente, en mi lo que sea, ¿no? En mi interior, sin saber muy bien qué es, cuáles son los efectos que vamos a conseguir? Entonces, también os lo pregunto a los oyentes, ¿no? ¿Qué es somático? ¿Podemos definir, ¿no? ¿Qué es somático? Y por otro lado, ¿habéis oído hablar de esta palabra? ¿Os gustaría conocer prácticas somáticas, practicarlas? Y la clave, ¿con qué objetivo? ¿No? Porque muchas veces vamos por ahí como probando cosas sin saber muy bien por qué, porque se ponen de moda. Bueno, pues si se habla de esto es que debe de ser maravilloso. Y yo creo que primero hay que hacer una parte de reflexión de qué es esto, qué voy a encontrar, qué puedo conseguir, es lo que busco, no es lo que busco. Así que definir somático es el objetivo de hoy. Y el otro es desvincular somático de relajante, pasivo, lento, suave. Así que soma, ¿qué es? Soma es cuerpo. Y en nuestro cuerpo solo queremos que experimente lentitud, relajación, calma, suavidad. ¿Qué pasa con la valentía, la energía, la motivación, la creatividad? Ojo, todo esto viene de una energía simpática. Lo digo porque también cuando se habla del sistema nervioso parece que todo es regular el sistema nervioso, un sinónimo de estar en calma y muy relajados. No, la energía simpática, ¿no? Esa energía motivadora, que es como lo opuesto a la parasimpática de la calma y la relajación, la energía simpática es la que nos permite experimentar esas emociones, ¿no? De valentía, de sentir energía en mi interior, motivación. La creatividad está muy relacionada con la energía simpática, procede de ahí. Excitación, también quiero que experimente mi cuerpo. Nervios, seguridad, capacidad, activación, todo eso. De nuevo, es esa capacidad reduccionista del marketing. Somático, lentitud, relajado. Así que vamos a ver qué es somático, qué es embodied, es otra palabra de moda relacionada con somático, y cómo trabajar con ello. Se ha visto con esta fiebre de lo somático, pues movimiento somático, estiramiento somático, ejercicio somático o solo somatics, somática, está por todos lados. Yo he llegado a ver hasta movimiento somático para perder peso, que es una manera de poner una palabra tendencia en una práctica que busca capitalizar el miedo de las personas por el peso. Soma es una palabra griega que significa cuerpo y somático, por lo tanto, es relacionado con el cuerpo. De manera que todo movimiento es inherentemente somático. Poner yoga somático es una redundancia, es una repetición, sobre todo si con yoga nos referimos básicamente a asanas o posturas. Pero, ¿qué quiere decir exactamente la gente cuando usa la palabra somático? A día de hoy sabemos que el cuerpo no está separado de la mente, que nuestros patrones mentales y emocionales están almacenados en nuestros tejidos y que podemos trabajar con nuestro cuerpo para cambiar nuestra experiencia emocional y mental.
Hace tiempo compartí un post en Instagram que voy a ir comentando aquí a continuación, hace tiempo, es como hace más de un año, en el que decía que es somático, ¿no? Y os voy leyendo. Somático es aprender a sentir y ser consciente de tu cuerpo y la información que recibes de él. Como veis, no necesitamos ir a ninguna clase ni con ningún especialista para esto. Quizá ya estamos muy en contacto con nuestro cuerpo, ¿no? Con las sensaciones y la información eh, que, mm, que me envía, ¿no? O que manda. Somático es un medio para poder trabajar contigo misma y sentirte más segura, fuerte, feliz. Somático es una manera de permitirte experimentar el calor de la ira o la densidad de la tristeza, no solo relax. Somático es movimiento, pero también es quietud o solo presencia. O sea, somático que esté vinculado a movimientos lentos, movimientos, no, somático puede ser también quietud, ¿no? Desde luego no está limitado a una clase con un profesor o profesora. Somático es bailar, es también bailar con tus seres queridos, sentir el ritmo y divertiros juntos, consolarte y darte espacio cuando estás triste, cuando envuelves a un bebé o le das una vuelta en el cochecito o le balanceas para que el ritmo y el sonido le relaje y se pueda dormir. También es alejarte de cuerpos, ¿no? Personas que no te hacen sentir segura. El notar mariposas en el estómago, enterrar la nariz en el pelo de tu perro o en la nuca de tu hija o hijo y sentir ese amor en tu cuerpo, ¿no? Ese felt sense del amor. Moverte en espejo imitando los gestos y expresiones de una persona con la que estés hablando para sentirte plenamente conectado con ella, ¿no? Con lo que dice. Todo eso son ejemplos de experiencias somáticas. No está limitado a una clase con una persona. ¿Y somático qué no es? Y esta parte también es importante porque también somático, ¿no? Ya lo vemos como muy relacionado y ya hacemos esa asociación inmediata de somático con relajar, suavizar, calmar. No, somático no es solo eso. Tu cuerpo necesita estar excitado, hambriento, enfadado, triste. Somático tampoco es catartizar tu trauma. Está muy vinculada la palabra con los entornos del trauma y de la catarsis, etcétera. Somático no es algo que le haces a otra persona. No se puede implementar terapia somática en los demás. Y esto es súper importante. Ya hablaré más en detalle, ¿no? De la importancia de la mente. Pero yo no puedo hacer que tengas una experiencia somática si tu cuerpo y mente no la están registrando, no la están experimentando, no están embodied, ¿no? Y ahí vamos a esa palabra que luego definiré más en detalle. Si no la estás encarnando, si no la estás sintiendo. Entonces yo no puedo hacerte terapia somática. Tú tienes que estar en la práctica, ¿no? Integrando, entendiendo, integrando, experimentando. Somático tampoco es un sustituto del trabajo intelectual. Necesitamos usar nuestro intelecto para trabajar con la experiencia somática. La parte mental es clave en el trabajo somático. Tampoco es una aplicación que te descargas para sanarte con 5 ejercicios prácticos cada día o ese reel que has visto de tres ejercicios somáticos para relajarte, para liberar estrés. No, tampoco algo que solo ciertas personas pueden hacer. Todo el mundo tiene pleno acceso desde que nacemos. En salud mental, los terapeutas pueden incorporar atención somática a ellos o sus clientes para entender mejor o trabajar con su experiencia. Somático es trabajar de abajo arriba, ¿eh? Desde las sensaciones, la respiración, ¿no? Desde las zonas profundas del cerebro, si queremos utilizar ese modelo, ¿eh? Desde las zonas profundas hacia la corteza. Entonces es como una manera de trabajar distinta de arriba a abajo, ¿no? De forma cognitiva, desde la corteza hacia el cuerpo, podemos decir, como ocurre en la terapia hablada. Puede tratar de enseñar habilidades para ayudar a una persona a mejorar, tener recursos con lo que le ocurre. Entonces, los terapeutas somáticos pueden trabajar de muchas formas, muy variadas. Si te interesa, tienes curiosidad de explorar esta herramienta, es muy importante que te preguntes, ¿qué significa somático para mí? ¿Qué necesito trabajar de forma somática? ¿Y cómo trabajaremos juntos, ¿no? Cuando hayas visto un profesional de forma somática? Y eso te va a dar información sobre si es la herramienta adecuada para ti. ¿Por qué el trabajo somático? ¿Por qué es importante? ¿Por qué se ha puesto tan de moda? Todos los conceptos o constructos mentales, la manera en la que vemos a los demás, el mundo alrededor, el lenguaje y el pensamiento, ¿vale? Los constructos mentales, los conceptos, lenguaje y pensamiento están enraizados en nuestro cuerpo. Cuando usamos frases o palabras como enraizado, estable o fuerte o equilibrado,
Para referirnos a estados mentales o emocionales es porque tenemos una comprensión de cómo se siente en nuestro cuerpo. Entonces, de cómo la sentimos en nuestro cuerpo y también cuando nos falta. Y es lo que se conoce como felt sense. Y hablo más de ello en otras publicaciones. En Semillas de Calma podéis encontrar un montón de publicaciones. Por ejemplo, esta publicación en concreto que hablo de felt sense se llama Siento, luego existo. ¿Vale? Entonces hay un montón de publicaciones ahí que están muy relacionadas con el sistema nervioso, cómo se trabaja con el sistema nervioso, etcétera. Por lo tanto, es una comprensión, el felt sense, una comprensión que procede de nuestra experiencia teniendo un cuerpo que interactúa con el mundo. Estas metáforas, ¿no?, de sentirnos enraizados, estables, equilibrados, muy poderosas, funcionan en doble dirección. Cuando decimos estar equilibrados, por ejemplo, podemos tener un recuerdo negativo, somático en el cuerpo, de cómo se siente el equilibrio. Cuanto más practicamos cualidades embodied o experimentadas en el cuerpo, como control, equilibrio, fuerza, poder, presencia, etcétera, mejor esa comprensión se refleja en otras áreas de nuestra vida, como equilibrio emocional, fuerza mental, poder personal, etcétera. Esa es la clave de trabajar con las prácticas somáticas y cada uno la que necesite. Y veis que aquí no he hablado de calma, he hablado de equilibrio, fuerza, poder, presencia. Porque necesita calma a alguien que tiene poca energía, está triste, tiene poca motivación. Quizá lo que necesita es experimentar o poder acceder a emociones, sensaciones de valor, coraje, valentía, capacidad, energía o seguridad, etc. Por ejemplo, un ejemplo de trabajo somático para despertar la sensación de estar centradas o en control consiste en saber cómo acceder a nuestro core, ¿no?, al núcleo de nuestro cuerpo para controlar el movimiento. Nos sentimos más dinámicas cuando sabemos cómo acceder a la sensación de poder rápidamente a través de caderas, brazos y piernas. O aprendemos a estar erguidas sobre nuestros pies, estables y enraizadas, o que alguien te apoya o ayuda. O podemos manejar las fluctuaciones de la vida porque sabemos cómo usar nuestras manos para apoyar, proteger, manipular, alcanzar, conseguir. Puedes acceder a ese felt sense de centro o agencia también a través de la respiración. Hay un montón de herramientas, hay un montón de maneras de aproximarnos o de maneras de acceder a esa sensación. Y cuando estamos dispersas o fragmentadas, sabemos cómo nos sentimos cuando juntamos las piezas, ¿no? Y esto es entre comillas, cuando juntamos nuestras piezas y creamos estabilidad con los músculos y los huesos agarrando, presionando, lanzando, respirando. Así que es un ejemplo de trabajo somático, ¿no? Quizá quiero trabajar el control, la sensación de estar centrada, de tener todo integrado, de integración. Y hay muchas maneras de conseguirlo. O quizá busco trabajar la flexibilidad o la apertura. Hay muchísimas sensaciones. Como todos los conceptos embodied, podemos trabajar somáticamente para implementarlos en otras áreas de nuestra vida, desde cuerpo a una integración cuerpo-mente. Entonces, desde el cuerpo lo trabajamos a nivel físico, ¿no? Una sensación de fuerza, agarrando, respiración, también con vibración, con sonidos, etcétera. Despierto ese felt sense para que luego se integre en cuerpo-mente. Y lo siento así, lo experimento. Entonces es parte físico y es parte mental. Despierto la sensación, siento el felt sense, esa sensación sentida, y empiezo a integrarla. Cuanto más podemos sentir esos conceptos en nuestro cuerpo, mejor podemos llevarlos a otros terrenos de nuestra experiencia. Con distintas prácticas y ejercicios encontramos también la experiencia de fuerza o poder, sabiendo que será diferente para cada persona y que la belleza está en encontrar nuestra manera de encarnar, ¿no? Embodied es encarnar esa autonomía y capacidad, desafiando normas culturales y también expectativas cuando hacemos estas prácticas como algo propio, ¿no? Las hacemos propias y va a ser muy distinto en cada una de las personas. Por lo tanto, eso es somático, ahora vamos con la otra palabra que es embodied, ¿no? O embodiment. Y vamos a la etimología de embodiment. Se habla mucho de embodiment, ¿no? O quizá en español se habla mucho de aterrizar en el cuerpo, habitar tu cuerpo. Tienes que habitar tu cuerpo. ¿Qué queremos decir? ¿Qué significa todo esto de habitar nuestro cuerpo? Porque nos lo pintan como algo muy bueno, ¿no? Pero ¿qué es exactamente? Las primeras referencias o definiciones de embody la tenemos en 1540, en referencia al alma o al espíritu, y significa tener una forma animada. En 1660 ya se relaciona más con principios e ideas.
y significa expresar, organizar o ejemplar de manera inteligente y perceptible. Entonces, embody viene de más body, en el cuerpo. Y embodiment ya en 1824 está hecho de embody, en el cuerpo, más ment. Y significa aparecer o manifestarse a través de un cuerpo físico. Una introducción, presentarse en, a través de una forma. Por lo tanto, en español lo podríamos definir así de forma rápida como encarnar. Es verdad que lo de encarnar no lo utilizamos mucho, ¿no? Entonces suena como raro, encarnar, suena como muy, no sé, como de sangre, ¿no? Sangre, carne, está encarnado y pensamos en algo que está por debajo de la piel. Suena ahí como un poco, o quizás a mí, ¿eh? Quizás a mí que me suena así. Pero utilizamos muchas veces el término en inglés porque no tiene como esa vinculación como en castellano, ¿no? De encarnar, como algo muy, un poco truculento, muy físico. Y sin embargo es darle un cuerpo al espíritu. Ese encarnar es darle cuerpo, encarnarlo, darle cuerpo al espíritu. Es dar una forma concreta, expresar, personificar, ser ejemplo de una forma concreta. Es dar cuerpo a una idea, por ejemplo, en una pintura alegórica. Es proporcionar con un cuerpo encarnado, físico-material, es hacer corpóreo, dar cuerpo a un espíritu, recoger o incluir en un cuerpo, organizar, incorporar, abrazar o comprender algo. Comprender de se comprende de, ¿no? Entonces, todo eso es embody, encarnar. Y la pregunta importante aquí es, ¿qué estoy embodied o encarnando? ¿Qué intento encarnar? ¿A qué intento dar forma? ¿Qué estoy invitando para ser embodied en mi cuerpo con toda esta presión que recibimos por redes sociales, de bla, 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 de que debemos estar o vivir en nuestro cuerpo de forma embodied? Entonces, en las formaciones somáticas la gente espera experiencias embodied, encarnadas, experimentadas a través del cuerpo, ¿no? Manifestadas a través del cuerpo. Y el problema es que muchas veces se limita al cuerpo, pero y solo el cuerpo, ¿no? Pero necesitamos tanto entrar en contacto con nuestro cuerpo como con el intelecto. Soma y psique, mente, cuerpo. No lo soma y psique, cuerpo y mente, ¿no? No lo podemos dividir. De hecho, la aproximación somática a la salud mental ve la mente humana como embodied, parte de un cuerpo. Reconoce que el destino de la mente humana está firmemente unido al destino del cuerpo. Cuando vivimos de una manera más embodied, aumentamos nuestro contenedor, nuestra capacidad para seguir con nuestro proceso, ¿no? Nuestro proceso personal, de evolución personal, la tensión de opuestos. Tenemos más capacidad para sostener distintas emociones, quizá contradictorias. El punto de vista somático parte de que trabajar con la mente tiene el poder de transformar el cuerpo y viceversa, que el estado del cuerpo directamente afecta a la mente. En esa publicación que se llama Sintiéndolo Mucho, que quizá algún día la saco también aquí en Spirit Almanac, ¿por qué no? Como otro capítulo, cito un experimento del que habla Michael Pollan sobre, y él habla de hecho de este experimento en su libro, ¿no? En el último libro que ha sacado, que va sobre la conciencia y sobre el embodiment, ¿no? De la conciencia. Y comentaba que a distintos se hizo como un estudio en el que se le daba jengibre a un grupo y al otro grupo no, y luego se les daba, quizá hay que verlo un poco más en detalle, ¿no? Lo estoy explicando así un poco por encima y no lo recuerdo bien, pero luego recibían una noticia inquietante. Y las personas que habían tomado el jengibre, que el jengibre tiene esa capacidad como digestiva, antiinflamatoria y demás, recibían la noticia de una manera más, menos reactiva que los que no habían tomado el jengibre. Es esa idea de cómo tener el cuerpo, ¿no? Los intestinos, digamos, ¿no? Nuestro estómago en calma afecta nuestras emociones, ¿no? Y tenemos como más calma para percibir también las emociones cuando nuestro cuerpo está relajado. Hay un libro del que también hablé, que hace poco saqué una clase que se llama Comerse un elefante. Y, y ese libro trata principalmente sobre la ansiedad, no está todavía en castellano, y dice que uno de los pasos claves para trabajar y lidiar con tu ansiedad es la triada de una triada, ¿no? Tres aspectos, y uno de ellos es la alimentación. Y otro es el descanso, ¿no? Y luego hay otro. Pero la alimentación, que comas cuando son tus horas de comer, que tengas el sistema digestivo satisfecho, ¿no? Satisfecho y en calma. Porque si tienes hambre, eso hace que tu sistema nervioso
se ponga un poco en alerta, ¿no? Y empieza a haber más alertas por todos lados. Eso aumenta la ansiedad. Entonces, es esa, para que veáis un poco esa relación, ¿no? Cuerpo-mente, mente-cuerpo, como las emociones, ¿no? Una emoción como es la ansiedad, que podemos decir que está muy en la mente, ¿no? En la mente, sobre todo en esa mente que va hacia el futuro constantemente, está también muy relacionada y muy afectada por lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Entonces, si somos practicantes somáticos, usaremos el movimiento y otras prácticas físicas para apoyar la salud mental y restablecer la plenitud, la alegría, la creatividad y la intuición en una conexión integrada cuerpo-mente. Pero ya os digo, cuerpo-mente, mente-cuerpo. Los dos igual de importantes. ¿Qué es disembodied? ¿No? Cuando dicen, es que estamos muy disembodied, muy desencarnados. Yo muchas veces lo comento, es el punto de partida siempre. Nuestro sistema nervioso no dibuja una línea recta. El sistema nervioso responde y queremos que sea flexible. Si viene aquí ahora una persona a atracarme, pues quiero que mi respuesta simpática me ponga a salvo. Y cuando llega el momento de irme a descansar y a dormir, quiero que mi respuesta parasimpática me permita relajarme profundamente para poder descansar. Entonces, quiero que mi sistema nervioso vaya oscilando entre estados. Creas estrés y tu cuerpo se recupera. Y para mí, el trabajo con el sistema nervioso en mis formaciones consiste, o en mis clases, consiste en ayudar a mis alumnos a aumentar su capacidad. No es siempre experimentar calma. En algunas clases sí, pero no en todas. La clave es aumentar nuestra capacidad para sentir estrés, calma, estrés, calma, en pequeñas olas y siempre dentro de nuestra ventana de tolerancia, ¿no? Siempre dentro em, de un entorno que podamos sostener. Así que haces ejercicio y descansas, por ejemplo, con este término de disembodied. Haces ejercicio y descansas, asegurándote de no anestesiarte o disociarte en la práctica de movimiento, porque el movimiento puede ser increíblemente disembodied. Muchas veces hablamos yoga somático y son unas prácticas que, que son demasiado intensas y muchas veces en muchas personas se disocian, ¿no? Sobre todo si es un patrón un patrón al que suelen escapar, ¿no? Un patrón habitual en ellas. Y es increíble cómo muchos de nosotros hemos subestimado nuestras capacidades o nuestra fuerza por muchas razones variadas. Por lo tanto, es muy importante tener esas experiencias somáticas que nos demuestren que tenemos poder y fuerza a través de pequeños momentos, movimientos, prácticas. Se siente súper gratificante cuando accedes a ese felt sense de poder. Hay una práctica que enseño en las formaciones, la que se hacen equilibrios con unas piezas, pueden ser, por ejemplo, bloques de yoga. Y se pueden hacer entre 2 o 3 personas. Y es muy interesante hacerlas sin que se hayan presentado formalmente, ¿no? Entonces les pasas estas piezas en equilibrio y las tienen que coger. Y no se han presentado, no se conocen, sino que se conocen a través de la actividad. Entonces no usas palabras, sino que conectas o sintonizas y sientes a la otra persona a través de lo que se llama Task Oriented Movement, que son prácticas que exploramos más en detalle en la formación BSMT Soma. Y de hecho podéis practicar conmigo en clases de BSMT en nuestro estudio online, Estudio Lighthouse, por ejemplo, la clase llamada Aliens, ¿no? Y ahí hay otras más, ahí que exploran esta actividad orientada a un objetivo, si lo llamamos en español. Entonces, en vez de la intensidad cara a cara para intentar una corregulación, la actividad orientada a un objetivo se vuelve el corregulador para ambas personas, ¿no? Para las personas que estén participando. Es ideal, por ejemplo, para trabajar con personas neurodiversas. Sincronizar los ritmos es algo también muy importante. Y lo podemos hacer, por ejemplo, con nuestros hijos en los juegos de manos. ¿No? Eso a Mary, 1, 2, 3, frente, cara, ¿no? O en la calle, 44, otro. Todos esos juegos de manos, además de ser un ejercicio contralateral maravilloso, también es una manera de sincronizar con los ritmos y acceder al juego. El juego es una herramienta muy importante para venir al momento presente, pero requiere que aflojemos ciertos límites o restricciones psíquicas. El juego, el tapping con los pies, movernos juntas, movimiento contralateral, un montón de prácticas. Es una de las mejores cosas contra la ansiedad, bailar, jugar a través del movimiento. Entonces, todo eso lo podemos explorar también en estos entornos somáticos. ¿Cómo puedo saber si mi movimiento es disembodied?
Porque muchas veces pensamos, bueno, hace yoga, movimiento, tiene que, seguro que habita su cuerpo, conoce su cuerpo, entiende las respuestas de su cuerpo. Y sin embargo, nuestro movimiento puede ser lo que os decía, muy disembodied. Por ejemplo, las prácticas muy activas de fuerza o movimiento, al principio se siente muy vivificador, muy energizante, te llena de energía, te lleva al presente, pero luego caes quizá en un mecanismo o patrón de continuar hasta que no sientes nada. Y en muchas personas también como una manera de castigar tu cuerpo, de sentirte pura, limpia. Ejemplo de poco nivel de interocepción son los bailarines, ¿no? Estar disembodied es tener poco nivel de interocepción. Y es muy habitual que los bailarines tengan un muy bajo nivel de interocepción, aunque tengan gran propiocepción, ¿no? Saben muy bien cómo moverse de manera precisa en el espacio, cómo es su movimiento. Pero su nivel de interocepción muchas veces es bajito. Entonces, ¿cómo sabes si estás disembodied? Pues estás disembodied porque no tienes acceso a la interocepción. Te mueves como parte de algo que está en proceso y apenas puedes sentir dentro de tu cuerpo. Es principalmente propioceptivo sin implicar la interocepción. ¿Vale? Entonces eso es disembodied. No tienes ese acceso a la interocepción, a sentir dentro de tu cuerpo. Me acuerdo en una formación 200, que había una chica que se había dedicado a la gimnasia rítmica, creo que seguía dedicándose a la gimnasia rítmica, era profesora, y luego también había un chico que era bailarín profesional. Y los dos hicieron unas aportaciones súper interesantes al curso. Uno de ellos comentó, eh, es ahora que estamos terminando el curso que empiezo a darme cuenta de cuándo tengo hambre. Porque hasta entonces, todos estos años, y tenía, no recuerdo, pero a lo mejor 30 y pico, todos estos años no era consciente, pero ahora que soy consciente de cuál es la sensación de hambre, me doy cuenta de que no lo sabía antes. No tenía ese felt sense de mi cuerpo siente hambre. Comía porque tocaba, comía o no comía o por los horarios, pero ese felt sense de, tengo hambre o tengo sed, etcétera, estaba muy desconectada de esas sensaciones, muy típico de esos entornos, ¿no? De profesionales de baile, gimnasia y demás. Entonces, ¿qué hacer para evitarlo? Pues, por ejemplo, tras cada set de fuerza, si haces fuerza o tras cada secuencia de vinyasa, si te gusta una práctica muy dinámica, detente, haz pausas, chequea, ve al interior y observa cómo te sientes antes de comenzar de nuevo. Y ojo que la interocepción no es fácil para muchas personas, ¿eh? Aquí quiero poner este asterisco. No es una herramienta a la que vayamos a sumergir a todo el mundo, ¡hala!, así de golpe, en la respiración, cómo se siente internamente, porque puede ser un trigger, ¿vale? Pero es importante ir desarrollando nuestra capacidad para poder llevar la atención hacia el interior dentro de la seguridad, dentro de nuestra ventana de tolerancia. ¿Qué es para vosotras, os pregunto, estar disembodied o desencarnada o alejada del cuerpo? Pensarlo. Disembodied también es cuando anulamos algo, ya sea consciente o inconscientemente. Y muchas clases grupales de yoga son así. Reactivan patrones que hemos tenido en otros momentos de nuestras vidas donde alguien te dice lo que tienes que hacer y lo haces porque no hay otra opción. Y ahí hay una verdadera falta de interocepción. No hay un ¿quiero yo hacer esto? Estoy en este momento de ¿qué siento? No había otra opción, quizá cuando eras pequeño, ¿no? Y alguien te ordenaba ciertas cosas, hacer ciertas cosas. Entonces vamos cultivando esa falta de interocepción. En el cristianismo y otras religiones la carne se considera mala, así que creamos un estado de sufrimiento en el cuerpo para ayudarnos a sentirnos puros. Puede ocurrir con el ejercicio o el movimiento. Es realmente inconsciente, es una somatización cultural. Está profundamente tejido en nosotros, depende de nuestros ancestros. Incluso si no somos religiosas, también puede estar relacionado con cómo nos relacionamos con el cuerpo cuando nos sentimos mal. Y el movimiento puede ser un intento de purificar. También se da en muchos desórdenes alimenticios. Y hay otro dogma cultural que es el de quedarse quieto. Y esto también quiero hacer aquí hincapié. Ese dogma de quedarse quieto, porque el movimiento es malo. Es parte de la educación en la escuela. Por ejemplo, nuestra hija estuvo en un colegio a los 3 años donde les hacían estar quietos en sillas durante largos ratos o aguantar las ganas de orinar. Eso nos fuimos enterando poco a poco, porque con 3 años la comunicación, ellos no te dicen, ¿no? Como cuando son más mayores y tienen ya integradas otras áreas del cerebro y pueden explicarte qué es lo que ha pasado en el día, qué es aceptable o no. Entonces, eso de, no, nos aguantamos las ganas de hacer pis hasta que sea la hora, que sea la hora que a la profesora le viene bien.
La cambiamos, por supuesto, de colegio, ¿eh? Pero todo eso te enseña a ignorar lo que necesita tu cuerpo, a posponerlo, a que te avergüence incluso, a pedir permiso por necesidades fisiológicas que no puedes ni debes controlar, y menos a esas edades. Así que te va alejando de la interocepción, te hace que anules esas necesidades físicas. A día de hoy, por ejemplo, saber que el balanceo te sienta bien y poder hacerlo en entornos profesionales, eso sería una maravilla. En los entornos somáticos también está la idealización de la quietud, que no puedes experimentarla si te estás moviendo. Pero hay veces que es en el movimiento cuando encuentras ese lugar de quietud en tu interior, depende mucho de la persona. Yo digo, por ejemplo, yoga para la calma es una formación de yin yoga restaurativo, o sea, es quietud, 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 ¿vale? Pero ¿es para todo el mundo? No, depende mucho de la persona. Otras personas quizá en las prácticas más BSMT van a encontrar esa quietud a través del movimiento. Por eso le dedico 2 formaciones, porque hay tanto que compartir, que necesito como diferenciarlas. Y hay personas que les van a funcionar las 2, y hay personas que quizá ninguno, ¿no? Entonces hay movimientos o actividades con movimiento en los que estás profundamente presente y no tienes que estar físicamente quieta para encontrar tu centro. Y me imagino que esto para muchas personas va a ser como, ah, ¿en serio? Porque está idealizado esto de la quietud. Cuando nacemos, no tenemos el sentido de nosotros en el mundo. Y cuando vamos creciendo y desarrollamos la sensación de quiénes somos en relación con el entorno. Y podemos comenzar a dejar que ese centro o conciencia emerja. Y esto es clave para la sensación de plenitud, de sentirnos completos, plenos. Otra de las cosas importantes, ¿no? A la hora de somático que quiero también como aclarar en este episodio es que sinónimo no perdón, somático no es sinónimo de lento, calma, relajado, suave, pasivo, que lo vemos por ahí, ¿no? Entonces, somático, esto va a ser estar tirado en el suelo y levantas un brazo y te mueves así un poco tal y haces un poco de shake. No, todo tiene que tener un objetivo. En BSMT Soma, en esta formación, por ejemplo, el Felt Sense de calma es uno de los muchos a desarrollar. Ese centro, regresar a nuestro cuerpo, porque muchas personas no han podido encarnarse completamente en su cuerpo porque no era seguro hacerlo. Por ejemplo, en personas con trauma del desarrollo. Y es una parte imprescindible del proceso, está enmarcado en nuestro cuerpo físico. Pero calma no es el único felt sense a cultivar, no es la única sensación sentida a cultivar. Es importante, dado las sociedades en que vivimos, no os digo que no. Y por eso le dedico una formación de 100 horas, yoga para la calma. Pero hay muchos otros aspectos importantes en nuestra vida. De hecho, el lenguaje en torno a soltar, liberar, calmar, relajar es protagonista en los entornos del yoga. Pero tenemos que examinar esos conceptos con cuidado. En momentos de estrés, ese estrés que nos debilita, que nos agota, que nos sentimos exhaustas, o en casos de recuperación del trauma, enfocarnos solo en liberar tensión puede ser un error. Porque la tensión tiene un objetivo. Necesitamos preguntarnos qué propósito está cumpliendo antes de decidir liberar, no, la tensión fuera, quiero liberar tensión. No, de entrada no es tan fácil liberar toda la tensión. Pero gracias a Dios, porque la tensión está ahí por algo. Entonces, si quiero liberar tensión, ¿con qué objetivo? ¿Qué propósito cumple? Recordad que nuestros cuerpos se mantienen unidos gracias a la biotensegridad de nuestro sistema fascial. Cuando el sistema nervioso autónomo nos paraliza mediante esa respuesta de congelación, perdemos la tensión saludable que nos mantiene unidos. Y esto nos deja una sensación de sin vida. No hay energía, no hay tensión que canalizar para movilizarnos. Por esa misma razón, la indicación habitual de soltar, relajar, dejar ir en las clases de yoga no resulta útil para un montón de personas. Liberar tensión constantemente puede aumentar la sensación de colapso, de inmovilidad, de impotencia. Y son muchos los que necesitan sentir su poder físico, su fuerza e incluso potencialmente su ira reprimida para romper el ciclo de colapso. El trabajo con la ira, súper importante, muy, muy interesante. Nuestra psique también se mantiene, está la biotensegridad, pero también esa tensegridad a nivel psíquico. La psique se mantiene unida mediante cierta cantidad de tensión. Vamos desarrollando mecanismos de afrontamiento basados en sistemas de creencias sobre nuestra familia, nuestras relaciones, si el mundo es seguro o no, si es peligroso. Y esos mecanismos nos ayudan a funcionar en el mundo. Esto puede manifestarse como andar con pies de plomo para evitar conflictos y complacer a los demás en general, o trabajar horas extras por miedo a que nos despidan si no hacemos más de lo esperado.
Entonces desarrollamos estas estrategias de afrontamiento en función de los recursos que tenemos disponibles en ese momento. Tal vez tuvimos un padre o una madre que nunca nos hizo sentir suficientes, ¿no? Que éramos suficientes, valorados, o quizá una expareja o un exjefe, ¿no? No siempre son los padres. Tal vez sentimos que teníamos que compensar en exceso para obtener aprobación, amor o incluso la atención más básica. Cuando idealizamos la liberación de la tensión física o emocional sin preguntarnos ¿qué estoy liberando? Corremos el riesgo de que la otra persona pierda su única fuente de estabilidad. Y eso es problemático. Solo vamos a poder liberarnos de forma segura y auténtica cuando contamos con un sólido espacio físico y psicológico donde poder hacerlo. Entonces, no queremos dañar nuestros espacios físicos ni emocionales. Necesitamos la tensión para seguir avanzando en el mundo. ¿Veis? O sea, se idealizan ciertos términos y y el nocebo, ¿no? Con otros términos, ¿no? La tensión es necesaria. Igual que el estrés es necesario, la activación simpática es necesaria. Lo primero que necesitamos es crear una sensación de seguridad y estabilidad, tanto interna como externa. Ningún proceso que marca el sistema nervioso es posible sin estos dos elementos. Por eso no se trata siempre de liberar, sino de crear recursos, generar una sensación de estabilidad física y emocional. Los recursos son todo aquello que ayuda al sistema nervioso autónomo a recuperar su capacidad. Y esto pueden ser actividades que contribuyen a una sensación de placer o un elemento físico que te ancla en el momento presente. Entonces, pensad en un recurso como algo que ofrece apoyo a cualquier parte del sistema que lo necesite. Un recurso nos ayuda a sentir estabilidad, bienestar, seguridad, conexión, sustento o lo que sea que necesite. No solo calma, no solo relajación, no solo suavidad. Por ejemplo, alexitimia. Os voy a poner este ejemplo, ¿no? Con el tema de lo de la calma. La alexitimia, y aquí os voy a leer de Nowaldowski, Matilda y compañeros, ¿no? Y colaboradores. Es un texto que se llama Alexitimia en Eating Disorders, A Critical Review of the Literature. Entonces, la alexitimia, y cito textualmente, se caracteriza por dificultades para identificar sentimientos y diferenciar entre sentimientos y sensaciones corporales, dificultades para comunicar sentimientos y un estilo cognitivo concreto centrado en el entorno externo. Las personas con trastornos de alimentación, por ejemplo, presentan niveles elevados de alexitimia, en particular dificultades para identificar y describir sus sentimientos. Diversos modelos teóricos sugieren que las personas con trastornos de la alimentación pueden encontrar las emociones inaceptables o aterradoras y pueden utilizar los síntomas de su trastorno, es decir, restringir la ingesta de alimentos, atracones o purgas, para evitar o afrontar sus sentimientos. Esto es ahí citado textualmente. Ahora continúo yo. Trabajar con personas que experimentan entumecimiento físico o alexitimia es un proceso muy delicado. Requiere de pequeñas dosis de sensaciones físicas y a veces es más productivo centrarse en despertar el cuerpo a través de sensaciones musculares, como el trabajo de la zona central del cuerpo, y no estoy hablando de abdominales como locos, ni mucho menos, pero eso es más útil que intentar conectar a la persona con la sensación emocional somática. Sentir cómo se activan los músculos suele ser la opción más neutral para que tomen conciencia de las sensaciones corporales. Quienes padecen trastornos alimentarios necesitan apoyo psicoterapéutico para recuperar la vitalidad en sus cuerpos y ayudarles a conectar con la sensación de sus músculos en el presente puede ser el primer paso para liberar tensiones físicas y emocionales. Y ese es el trabajo somático, ¿no? En apoyo a terapia hablada. Así que no todo el mundo necesita calmar, relajar, suavidad, pasividad y lentitud. Y no, la práctica somática no es solo eso. La cortamos muchísimo, la reducimos muchísimo. Tiene una riqueza increíble que aportarnos. Vamos a hablar de embodied perception. Entonces, ¿cómo es de embodied nuestra percepción? ¿No? Es importante saberlo. Cómo nuestras ideas sobre la manera de enfrentarnos a una actividad o ejercicio se corresponden con una experiencia embodied, física, somática. Y seguro que lo sabéis de manera intuitiva. Hay estudios que demuestran que si eres más mayor, más pequeño o llevas una mochila pesada, vas a ver la montaña más alta que aquellos que son jóvenes, altos y sin mochila. Entonces, si podemos crear una mayor sensación de capacidad en nuestros cuerpos, eso se traducirá directamente con una mayor fe, confianza, capacidad, más allá del cuerpo, para gestionar, para salir de este lío, para conseguir lo que necesito. Esa capacidad de agencia, ¿no? Por ejemplo, trabajar con la fuerza, y no me refiero a pesas, que también, pero hay muchas maneras de despertar nuestra fortaleza. Yo no trabajo con fuerza o con pesas, perdón, en estas formaciones. En ninguna práctica somática utilizo pesas. Y voy a despertar la sensación de fuerza.
probablemente, ¿eh? Ya os digo, la práctica somática la tiene que recibir y experimentar la persona. Pero tengo maneras de trabajar la fuerza sin el uso de pesas, ¿no? Y mucha intensidad. Trabajar con la fuerza nos muestra cómo es de esencial estar realmente estable y enraizado en nuestro cuerpo físico. Mucha gente subestima lo que puede hacer desde la perspectiva de la fuerza, y eso es un complejo. Un complejo en el sentido de ese sistema, dentro de un sistema de creencias dentro de nuestra psique. Pero otras personas sobreestiman lo que pueden hacer y luego se sorprenden o se desilusionan. Eso es un complejo también. Entonces, conclusión. Las prácticas somáticas se adaptan a cada persona porque somos muy, muy distintos. Por ejemplo, la música a algunos les ayuda a volver al presente, a otros les disocia, ¿no? Les hace que se pierdan en ella. Las prácticas de movimiento con los ojos a algunos les ayuda, a otros les dispersa. Muchas cosas afectan. Hay que adaptarse, siempre adaptarse, porque cada uno es único. Y esto es muy desafiante para muchas personas que desean aprender y saber exactamente qué hacer. Quieren una respuesta rápida y que sirva para todos. Pero no hay un modelo único. Afecta nuestra tipología, lo que le funciona a nuestro cuerpo, pero también nuestra historia. Por eso nuestras formaciones quizás son un poco difíciles a veces, ¿no? Porque, porque no hay para esto esta postura, para esto esta indicación. No, que se diga la Borja en biomecánica. Ah, entonces todos los que tal, que doblen la rodilla. No, no, depende de la persona. Tenemos que ir al individuo, no de manera general si queremos ser efectivos. Estar en nuestra ventana de tolerancia no significa únicamente estar relajada y tranquila. Podemos estar estresadas y dentro de nuestra ventana de tolerancia. Todo depende si tengo la sensación de seguridad de I got this, ¿no? Puedo con esto, tengo esto, lo voy a conseguir. Lo tengo, voy a por ello. O sea, puedo. ¿M? Y puedo perfectamente estar estresada o un poco triste y estar dentro de mi ventana de capacidad o de tolerancia. Pero en el trabajo somático se ha extendido esa idea de que estamos en la ventana cuando estamos relajados y calmados, en estado parasimpático. Y no es verdad. Es algo que limita muchísimo y ensalza solo un 10% de lo que podemos experimentar. Podemos estar trabajando a tope, alcanzar ciertos límites difíciles y activadores, pero eso no significa que hayas perdido, ¿no?, el flip de lid, ¿no?, que hayas perdido la corteza prefrontal, ¿no?, que estés totalmente desregulada. Solo significa que a veces nos toca hacer cosas muy difíciles o complicadas, pero eso es la vida. Entonces puede hacer cosas difíciles, puede estar a tope, puede estar haciendo 1000 cosas a la vez, y eso no significa que estoy desregulada, siempre que esté dentro de mi ventana. Así que vamos a ver cómo enfrentamos, ¿no?, cómo nos aproximamos al trabajo somático en BSMT aquí en Lighthouse, en nosotros. Y partimos de distintas ideas. Una de ellas es que el cuerpo es una puerta hacia nuestros sentimientos, ya sean conscientes, pero también los inconscientes. Pero es una puerta, no es un destino final. Nos encanta eso de llegar a un destino, ya estoy aquí y ya todo solucionado. No, no, no. Esto es un camino, es una evolución constante. A veces con la práctica somática nos detenemos en las sensaciones o emociones en vez de ver estas dos como una manera de explorar más allá, siempre que estemos dentro de nuestra ventana de tolerancia. Otra cosa es que las exploraciones del cuerpo no son lineales. Una vez que comienzas una exploración y aparecen sensaciones, emociones e imaginación, todo junto, no sabes realmente a dónde vas a llegar con esa exploración. De manera que siempre lo primero en todas las formaciones nuestras es estar lista para volver al momento presente si comienzas a sentirte perdida, quizá inquieta. La clave es aprender a navegar. A veces pensamos en un laberinto como algo oscuro, lleno de giros y vueltas. Ten respeto por tu inconsciente, así como por el cuerpo. Reverencia por lo amplio y complejo que puede llegar a ser. Hay muchas prácticas para empezar a cultivar una atención dual, herramientas que nos permiten volver al presente cuando lo necesitamos. Y este es el punto de partida, siempre, siempre, porque no sabemos hacia dónde podemos, ¿no?, llevar a nuestros alumnos si queremos que tengan herramientas para venir al presente e ir avanzando según ellos se vayan sintiendo seguros. Otra aproximación, por nuestra parte, es que el cuerpo no nos da información, pero no instrucciones. El cuerpo no nos habla en palabras, no nos manda un mensajito de texto ni una paloma mensajera. Nos da instrucciones. Recogemos información y depende de nosotras interpretar esa información, de dónde viene, si debo reaccionar o no, etcétera. Muy importante, la tensión de opuestos. Eso quiere decir que podemos tener más de una emoción acerca de la misma cosa y está bien, no hay que decidirse.
también emociones conflictivas. Y el objetivo es estar con todo ellos, sostenerlo, ser conscientes de todo, saber qué está pasando, qué nos está agitando o presionando. Y hablo de ello también más en Semillas de Calma en una publicación que se llama Evitar la pregunta, por si os interesa, ¿no? Esta idea de sostener los opuestos. Y aquí una pregunta interesante. No tenemos un cuerpo, somos un cuerpo, además de otras muchas cosas. Y la pregunta es, ¿se observa el cuerpo a sí mismo? No puede, ¿no? Entonces, ¿cuál es la parte de ti que observa tu cuerpo, que lo evalúa, que lo critica o no lo critica? Durante el trabajo somático es muy importante discernir. Es tu centro objetivo, ¿no? Esa parte objetiva, ¿no? Se le llama ego, quizá en terapia. El que está observando al cuerpo o es un complejo el que observa al cuerpo. Porque el cuerpo no puede observar al cuerpo, no puede observarse a sí mismo. Y es una pregunta muy interesante que hacernos. Por eso el trabajo somático debe ir unido de una mente en calma que discierne, pero una mente al fin y al cabo. De nuevo, porque muchas veces el trabajo somático veo que se queda en muchas personas, ¿no? En personas que comparten el trabajo somático se queda en la sensación física. Para que sea completo tiene que estar con el aspecto mental, ¿no? Y de discernimiento. Y de hecho, es de lo que hablaré, no sé si aquí, pero desde luego en Semillas de Calma será una publicación que siga a esta, ¿no? A esta de somático. El siguiente paso va a ser crear estabilidad y seguridad para ser capaces de comenzar el proceso de observar nuestro interior. Por lo tanto, no siempre es suavizar. Muchas veces es tener recursos, ser capaces de mantener nuestra atención, aumentar nuestra capacidad para poder manejar lo difícil. Y en resumen, y con esto ya termino, el objetivo es experimentar de manera segura, pero experimentar toda la riqueza emocional que nos hace ser humanos.